noites, benvidos á entrevista. Hoxe imos falar dun dos temas que máis preocupou nas últimas semanas aos cidadáns e que máis titulares, case todos alarmantes, xerou, o virus do ébola. E para iso temos connosco o xefe do Servizo de Medicina Preventiva do Hospital Lucus Augusti, Carlos Quintas. Boas noites. Boas noites. Comezamos falando dese tema que todo o mundo ten na boca, pero que realmente nunca queda realmente claro, como se contaxia realmente de persoa a persoa o ébola. La única forma de transmisión es a través del contacto con los fluidos corporales de la persona que está infectada o enferma, y únicamente con eso, o con aquellos objetos que han sido expuestos precisamente a estos fluidos corporales que se convierten en fómites de transmisión. No ocurre, como por ejemplo con el virus de la gripe, que se puede transmitir por vía aérea, o como los coronavirus, que indudablemente estaríamos hablando de unos casos de difusibilidad muchísimo mayor que lo que representa la exposición al virus del ébola. La transmisión aérea sí se ha documentado con posibilidad en primates humanos, como chimpancés, orangutanes, gorilas, de forma dificultosa e únicamente y exclusivamente a través del trabajo en laboratorio en que están confinados en jaulas y que la proximidad les lleva a esta capacidad de transmisión por vía aérea. Fuera de eso no hay ninguna otra posibilidad. El virus está conocido desde hace ya 38 años. En el año 76 se produce, como ya está constatado científicamente, la irrupción del virus del ébola en la zona de Zaire, lo que es hoy la República Democrática del Congo, y en Gabón, y a partir de ese momento han pasado ya una trayectoria de tiempo en el que tenemos la desgracia de la secuencia de personas que se han infectado, las personas que se han muerto, y ni un solo caso, después de los miles de personas que han muerto en los distintos brotes que han ocurrido, se ha demostrado la transmisión por vía aérea. Eso confina de alguna forma la capacidad de expresión, de llegar a conocer el virus en nuestro organismo. Y no todas las personas, como pasa con todas las enfermedades infectocontagiosas, aunque se expongan, van a desarrollar la enfermedad. Nuestro sistema inmunológico es complejo y tiene capacidades realmente válidas para neutralizar la irrupción de las enfermedades infectocontagiosas. Nos falta conocimiento para saber cuáles los mecanismos intrínsecos del individuo que son capaces de actuar sobre algunas partes del genoma de estos virus y capaz de coordinarse todo el sistema inmunológico para coartar la progresión de la infección. Ese es un camino que, a pesar de todos estos años, no se ha investigado suficientemente. Si usted me lo permite, hay que entender que ha habido un antes, un en, que es ahora, y un después, esperemos, mucho mejor en la perspectiva del conocimiento científico, ¿no? El antes fue que han pasado ya 38 años de conocimiento de esta infección, que ha habido una progresión en el tiempo de brotes que han ido extendiéndose de forma distinta, pues, fundamentalmente, primero en Centroáfrica, ahora tenemos en la zona occidental, Sierra Leona, Guinea-Conakry, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, ahora solamente nos queda ya Sierra Leona, Guinea-Conakry y Liberia, con una gran progresión todavía de la infección. Han quedado liberados países como Nigeria y Senegal. Se ha cumplido el protocolo de aquellos 2 periodos de incubación que sumados representan 42 días por cualquier enfermedad infecciosa y que está así aceptado internacionalmente y a través de los mecanismos de control de las enfermedades infectocontagiosas en el mundo, y esa parte es en la que está concentrada ahora la gran evolución de la infección. Por desgracia, se ha producido algún caso exteriorizado, como pasó en nuestro país, como ha pasado en Estados Unidos, y que evidentemente suponen conocimientos en etapas de lo que ha sido. Nos preguntamos el por qué, y lo sabemos casi todos los ciudadanos, porque estas zonas geográficas, que tienen sus condicionantes tremendos en cuanto a posibilidades de no existencia de sistemas sanitarios, prácticamente de condicionantes de tipo sociológico-cultural, que llevan a la factibilidad de entrar en contacto con el virus, los ritos familiares, el contacto con el cadáver, la utilización de los animales que están infectados para después ser consumidos, el contacto con esos cadáveres, la caza, etcétera, produce esa difusión importantísima en esos núcleos de población, con muy difícil interpretación a la hora de cuarentenar, porque, lógicamente, en una familia, el hecho de que le sustraigan a una persona que pueda estar infectada y decirle que ya no vuelve, en el mundo occidental, en el mundo oriental, en África, en Europa, la familia se rebela y por eso se producen estos problemas tremendos para poder acceder a tener el conocimiento real de no estar siendo capaces de cuarentenar el problema allí. Yo creo que la intencionalidad
importante que desde el día 8 de agosto la Organización Mundial de la Salud marca un antes y un después con respecto a la apreciación de este nuevo brote que ha surgido en estos países y que ya se conocía desde el mes de marzo, llegó tardía. La Organización Mundial de la Salud creo que tiene que reconocer, y tímidamente lo está haciendo, el fallo operativo que ha tenido. Otra gran enfermedad vírica hemorrágica, también muy localizada en esa zona, que es de la misma familia de filovirus que el virus del ébola, que fue el Marburg, en el año 2005, se actuó coordinadamente, todas las instituciones, tanto del mundo occidental como de esas zonas geográficas, para coartar la progresión de la infección, que es un poquitín menos mortal, pero que lleva a cifras de 25 a 50% de personas que se infectan, también con enfermedades con una sintomatología exactamente igual, se coartó porque se hizo una intervención directa. ¿Por qué en estos momentos, conociendo este problema después de tantísimos años, y voy un poco más allá de lo que usted me preguntó, pero para ponernos en situación, ¿por qué no se ha investigado el problema allí? ¿Por qué no se ha habido una secuencia de conocimiento de cómo esas personas que han superado, que son muchos miles, la infección, constituyen un sistema inmunológico que no es válido, que además lo estamos utilizando con el plasma con anticuerpos que se ha utilizado con nuestra compañera, por ejemplo, en Madrid, y que está maravillosamente revertiendo el cuadro gracias a eso y algún antiviral experimental que se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho esa secuencia? No había realmente intereses y por eso los hemos dejado en ese estatus permanente de indefensión. Pues posiblemente. Lo que nos importa es ver la hora, ¿no? La situación en la que nos encontramos. Parece que por fin la actuación va a ser muy directa y muy fuerte por parte de todos los países desarrollados, que tenemos equipos maravillosamente preparados y no tenemos nada que envidiar a ningún país del mundo, y pongo en primer lugar España. Posiblemente el equipo de actuación para problemas de tipo nuclear, biológico y químico de nuestro ejército español sea de los mejor preparados, los conozco, sé cómo trabajan, de todo el mundo. El hacer hospitales clínicos de campaña y ayudar a esos magníficos profesionales, tanto de Médicos Sin Fronteras como de la Cruz Roja, con los que estoy en bastante contacto permanente para saber cómo va evolucionando la curva epidémica de la problemática, que se ven desbordados porque no tienen muchos medios, pues evidentemente supondría un hecho de un antes y un después. No vamos, pienso yo, a analizar ahora de una forma excesivamente cáustica si las intervenciones de traer a nuestros misioneros o en lo que ha hecho Estados Unidos o lo que ha hecho Noruega o lo que ha hecho Suecia o lo que ha hecho Inglaterra y Alemania, que todo esto es absolutamente cierto, fue la intervención más deseable, ¿no? Se ha hecho, se pensó lo que se debía hacer, quizás hubo evaluaciones de riesgo no muy bien contrastadas y sobre todo la posibilidad de tener unos protocolos muy exigentes que vienen del conocimiento real de lo que nos vamos a enfrentar. Conocíamos el problema, pero no sabíamos si nuestra disponibilidad de formación, que por ejemplo es uno de los grandes medios que tenemos en la prevención de riesgos laborales. Le voy a poner un ejemplo. La vida es riesgo, evidentemente. No podemos pensar que existe el riesgo cero. El trabajador que trabaja en el andamio, si tiene un casco, tiene un arnés, tiene formación y tiene un buen andamio estructurado, es muy posible que si tiene un accidente, las lesiones que tenga no sean de una gravedad absoluta. Si nosotros estamos con el conocimiento de la actuación ante problemas que nos pueden desbordar porque no hemos trabajado mucho con ellos, pero tenemos un protocolo universalizado para actuar frente a enfermedades de tipo vírico, podremos resolver con muchísima más garantía de calidad y de seguridad con lo que nos vamos a enfrentar. Que todo es mejorable, evidentemente, y en función de los fallos también vamos mejorando. Eso es así en la vida. Nosotros, cuando estamos en esta perspectiva, yo me recuerdo hace 30 años, cuando irrumpe en la morfología de las enfermedades infectocontagiosas el SIDA, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, con desconocimiento tácito de si estábamos hablando o no de una enfermedad infectocontagiosa, de una manipulación de laboratorio. Estábamos terminando la Guerra Fría entre el mundo occidental y el mundo que constituía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes, y hubo un periodo de tiempo en el que también la confrontación con la actuación ante estos pacientes nos desbordaba. Estigmatizábamos las pruebas que se pedían, se marcaba con una línea roja los volantes, incluso teníamos problemas de confrontación con los familiares y con los pacientes
que convivían en una misma planta, cuando sabíamos también la forma de infectarse este virus, y evidentemente todo esto viene en función del conocimiento. Lo que no podemos es siempre estar al margen de la improvisación ante las actuaciones que en un sistema arreglado de conocimiento debemos de implementar. El mundo en que nosotros movemos, el mundo de la ciencia, no es un mundo de moverse por impulsos ni por la rumorología, es un mundo de conocimiento que está en continua progresión. Y cuanto más conozcamos de las cosas, mejor podremos confrontarlas. Pero tenemos vías muy similares de conocimiento a otras enfermedades que se comportan al menos de una manera muy parecida en la forma de transmisión. Y por lo tanto, tenemos que tener una actuación lo más reglada posible en función de ese conocimiento. Evaluación de riesgos, vigilancia de la salud y seguimiento de estas personas que se han expuesto al trabajo continuado con estos dos misioneros, en qué punto de la trazabilidad del trabajo, de ponerse el traje, de no ponerse el traje, al quitárselo, que es cuando posiblemente mayor riesgo hay, porque uno va a estar en contacto con fluidos corporales por la actuación médica que demande ese paciente, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que ha permitido que en un periodo de tiempo muy corto, y ya termino por esta introducción, hayamos tenido que ir cambiando y adaptando los protocolos de trabajo, para no estar, evidentemente, en un estado de indefensión permanente. Y eso es lo que nos asegura que estamos trabajando con auténtica eficacia, con auténtica eficiencia, y aunque veamos variabilidades, lo que tenemos que reconocer es cuando se produce un fallo. La sociedad tiene que saber que lo que estamos haciendo es permeable, que se conoce y que podemos manejarlo con seguridad. El gran problema es la impericia a la hora de la comunicación de los responsables, que se viene repitiendo históricamente, y aquí no es hablar de una ideología política ni de quien le toque bailar en este momento, sino que sucesivamente ha ocurrido. Usted se acordará del tema de las vacas locas, de la colza, de las dioxinas, del pollo griposo, etcétera, etcétera. Y siempre, sistemáticamente, en vez de informar, alarmamos. Los políticos suelen interpretar los hechos sin tener conocimiento científico, y eso crea, evidentemente, distorsión. Los técnicos que estamos trabajando tenemos la capacidad de poder ofrecer el conocimiento. Y el conocimiento, vuelvo a repetir, en un estado evolutivo, en las fases en que nos toca ir trabajando con aquello que incluso, como en este caso, es mucho más novedoso para nosotros. O certo é que esa alarma que se xerou tanto polos medios de comunicación como pola rama política escondía detrás un cúmulo de erros no protocolo. Cree que están subsanados, que agora a actuación é máis regrada? Pienso que sí, pienso que sí. Y además le agradezco muchísimo que tenga la humildad de reconocer aspectos deontológicos incluso de la prensa, ¿no? El hecho de vender muchas veces la noticia, lo que no es suceso no es importante y hay que crear el suceso. Y hay que darse cuenta, y esto me viene a la mente una frase de ese, para mí, director admirado, que es Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, que decía que lo importante no es lo que uno comunica, hay que saber lo que comunica para que el espectador sepa interpretar lo que se está diciendo y no crear una alarma. Eso es muy importante. Y hay aspectos que sí, efectivamente, se han cumplido en algunos aspectos por algunos medios de comunicación con cierto grado de escrupulosidad el deber deontológico que ustedes tienen. Se ha comunicado, sin embargo, de forma manifiestamente, no por ustedes solo, sino incluso por las propias instituciones, el nombre de la persona que se ha expuesto. Se ha buscado de forma continuada el enfocar, a ver si se veía en la habitación a la persona. Ha habido un antes y un después en esto. Si ponemos en paralelismo, y no es por ejecutar ahora cómo se ha enfocado en otro país muy desarrollado como es Estados Unidos, la problemática, allí desde el primer momento se reconoció que había habido, y vaya si ha habido, había habido fallos tremendos en sus protocolos de trabajo. Ellos manifiestamente se creen muy seguros con sus protocolos de trabajo y se ha visto que sus protocolos de trabajo eran absolutamente muchísimo más lábiles que los que tenemos nosotros en nuestro país, incluso para el seguimiento de los contactos, incluso para el seguimiento del personal de atención sanitaria. Allí se considera que está trabajando en un hospital de alta seguridad con mecanismos de mayor seguridad incluso que los que puedan tener cualquier otro
país del mundo para el tema de trabajar con estos virus de grupo cuarto en cabinas de seguridad biológica, fundamentalmente en laboratorio, que es cuando va a haber una alta carga vírica con esas muestras, y que aquí también trabajamos con esa seguridad, pero sin embargo ellos consideraron que con el protocolo de la atención hospitalaria, en esas habitaciones de seguridad y presión negativa, iguales que las que tenemos nosotros aquí, y con ponerse el traje, sacárselo, que ya estaba. No había que hacer ni siquiera seguimiento de los trabajadores una vez que se iban para sus casas. Y ahí se vio lo que ha pasado, ¿no? Para mí era espectacular ver en el aeropuerto como la segunda enfermera era acompañada por 4 personas con unos trajes similares a los nuestros y otra en camisa y con un checklist haciéndote casi echó la mano a la sabanilla de la camilla. Yo me quedé absolutamente desconcertado, ¿no? Pero ellos han reconocido esto, tardaron muy poquito tiempo en actuar en la desinfección del domicilio, no dieron en ningún momento el nombre de la persona, pero después, claro, las cadenas de televisión vieron el que el domicilio era el que se desinfectaba, la actuación incluso con ese que se quería para ellos un vector animado, que era el perro se infecta, desarrolla la infección y acaba curándose y desarrollando anticuerpos, pero no hay ni un solo caso en estos momentos en esos países que hemos citado antes, donde los perros incluso devoran a cadáveres abandonados, de transmisión del perro al humano, como si la hay, por ejemplo, en el virus de la rabia. Entonces, evidentemente, el condicionamiento de unas actuaciones y otras vienen también en función del conocimiento y, cuidado, de tener unidades que estuvieran incluso apropiadas para recepcionar los perros, que es parte de lo que se habló con el perro de Excalibur, que no viene ahora, yo creo que al contexto de analizarlo, pero que posiblemente exige también su cabina de seguridad biológica, de seguimiento y de estudio para ver la capacidad de lo que ocurre con ese animal, ¿no? Yo creo que en este aspecto ha habido flujos de trabajo y de protocolo que no han sido suficientemente coherentes, tanto en el seguimiento de la persona que estamos hablando, compañera nuestra, que tenía un periodo posible de incubación entre 2 y 21 días, que en la fase de viremia, hasta que no aparecen síntomas, la persona no contagia, pero que hay un seguimiento. Como usted sabe ya el famoso protocolo de la temperatura, 38,6, 38 lo teníamos marcados nosotros en nuestro protocolo, y luego con la aparición de los cuadros sintomáticos, que pueden ser desde leves a moderados hasta más graves, ¿no? Dolores de cabeza, dolores musculares, dificultad al tragar, incluso vómitos, náuseas, y luego ya la aparición o no de cuadros hemorrágicos y la afectación de distintos órganos y sistemas, desde hígado, riñón, sistema nervioso central y indudablemente un problema sistémico generalizado. Una vez que se supera esta fase, no hay tratamiento, no hay profilaxis activa ni con vacunas ni con inmunoglobulinas, se están utilizando, como usted también mencionó antes, el plasma con anticuerpos de personas que han pasado la enfermedad, se han utilizado algún antiviral que es un inhibidor de la neuraminidasa que se utiliza de momento incluso de forma experimental para la gripe y que ha sido una de las compotas de esos 3 antivirales que se han utilizado también con nuestra compañera y que parece que ha sido resolutivo. Otra cosa es los daños orgánicos que esta persona tiene, fundamentalmente, según parece, yo creo que a nivel hepático y a nivel pulmonar. Nos queda por saber qué efectos secundarios puedan tener estos medicamentos antivirales de rescate que se han utilizado, autorizados por la Organización Mundial de la Salud ante esta situación que nos desbordó, efectivamente. ¿Está o Hospital Lucas Agusti preparado para un posible caso? Nuestro hospital lleva muchos meses preparándose y seguimos preparándonos, en función precisamente de esta variabilidad, de cómo han ido surgiendo los acontecimientos. Vuelvo a repetir que en el mes de marzo se recibe la primera alerta de conocimiento de la erupción de un posible brote de virus de ébola, confinado en aquel momento a Guinea-Conakry, y que había hallado una secuencia de varias familias que a finales del mes de diciembre se sospechaba que pudieran ser. ¿Qué pasa? Que la morfología del virus del ébola que se ha presentado en esta circunscripción territorial ha sufrido pues, una variabilidad en el genoma del virus del ébola, conocido en los otros brotes que había habido en la República Democrática del Congo, en Gabón, etc. Esa variabilidad, hasta que se identificó fehacientemente de que estábamos hablando del virus del ébola, fue lo que hizo que ese intervalo de diciembre a marzo, pienso yo, cuestionase
el que no pudiera ser la presencia de otro microorganismo que no era ni virus de Marburg, ni virus de Lassa, ni virus del ébola. Por eso, la Organización Mundial de la Salud hasta ese momento no había dado un toque de atención, que fue lo único que hizo, diciendo que aparecía posiblemente un brote de virus de ébola confirmado, serológicamente, aunque presentaba una variabilidad. Los virus tienen, la mayoría no, pero muchos de ellos, incluidos estos, capacidad de presentarse de forma diferente. Es como si fuera el cajero de una caja fuerte que va cambiando su estructura y su combinación para que no puedan entrar los cacos a robarlo. Pues para que no podamos nosotros entrar ni con vacunas, ni con profilaxis con gamma-globulinas, ni con ningún otro antiviral que pueda ejercer un trabajo de ruptura de la progresión del virus cuando entran las células, pues tienen esa capacidad. Son seres vivos y en la evolución darwiniana, como cualquier otro ser vivo, es capaz de machacarnos porque ellos también tienen que sobrevivir. Esta variabilidad es lo que hizo que durante este periodo de tiempo hubiera un interregno que no se ha dado respuestas. Surgen entonces protocolos ya en el mes de abril para tratar de interactuar tanto en los países de origen del problema como preparar a todos los demás países del mundo para la posibilidad de que pudiera, dado que hoy el hablar específicamente de que un problema que hoy se produce en esta zona geográfica del globo terráqueo en 24 horas no lo tengamos en otro punto es absolutamente hoy ya de inocencia de tipo científico y de tipo cultural. Lo que hoy es típico de un sitio puede presentarse en un periodo de tiempo de muy pocas horas en otro lugar, pero con muy pocas probabilidades. Por poner un símil, y para que entendamos de lo que estoy hablando, en el mundo se producen aproximadamente al año 300 millones de personas que se infectan por el Plasmodium, por el parásito de la malaria. A nuestro territorio, yo creo que en toda España aproximadamente, por los datos que yo manejo a nivel del Sistema Nacional de Salud, no tendemos a más de 30 o 40 personas. La mayoría viajan muchas veces sin profilaxis activa para esto y pueden coger la infección y a veces incluso la profilaxis puede fallar. Pero usted dése cuenta el volumen de lo que estoy hablando, de gente que está en tránsito permanente, tanto viajeros por causa de trabajo, profesionales que trabajan en las áreas endémicas de este problema, o incluso la gente que va por placer a zonas geográficas en que la presencia de la malaria es real. ¿Hasta qué punto en una zona geográfica tan pequeña, y a pesar de que allí sí se está multiplicando de forma cuasi exponencial el número de casos, la mortandad está variable entre 40 y 60% de las personas que se infectan, allí el problema sí es muy importante. Para nosotros no es imposible, pero es bastante, muy poco probable que se nos produzca. El caso que tenemos es un caso que se produce aquí, pero por dos casos importados que fueron esos misioneros que en paz estén y que vinieron para aquí. Entonces hay que poner la racionalidad ante lo que estamos hablando. Mire usted, hay un problema añadido. La gente en estos países africanos muere del ébola sin tener el ébola. ¿Qué quiero decir con ello? Al no tener infraestructura sanitaria, al tener el temor ante la progresión de la enfermedad, la gente no va a esos pequeños centros existenciales a los que debía ir por sus enfermedades del día a día. Sean enfermedades de tipo diabético, descompensaciones de cualquier índole, procesos de cualquier categoría en niños, en personas mayores, etc., también está haciendo que se produzca. Por eso es tan necesaria la intervención directa en estos países. Primero, para coartar y confinar el problema en estos países, pero sobre todo también para prestar la asistencia sanitaria a la gente que tiene temor a ir ese pequeño entramado de sistema sanitario con todas sus peculiaridades, pero que hasta este momento eran atendidos. Ahora la gente tiene miedo a asistir. Por eso dije esa frase un poco categórica, pero para que se me entienda. La gente muere en África por el ébola, pero sin tener el ébola en Sierra Leona, en Guinea-Conakry y en Liberia en estos momentos. Aumentando, evidentemente, la depresión de una población, además de población joven, que es la población productiva en un país deprimido, en estos países deprimidos socioeconómicamente, y eso es importante que también se sepa, porque sigo insistiendo que donde hay que volcarse sin dejar de estar aquí en actividad y en vigilancia activa, sin alarmarnos, pero estando alerta, pero sobre todo en estos países. Ahí es donde hay que actuar y donde hay que confinar el problema. Dicía antes que o Hospital Opus Augusti veuse preparando dende o primeiro momento, dende o mes de marzo. Que protocolo... De acuerdo, muchas gracias por volver a repetírmelo porque está tratando de poner la situación, ¿no? Desde ese mismo momento habíamos creado un grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo que tenemos casi persistente, ¿no? Nosotros nos hemos enfrentado
en el mes de enero, aunque no salió, pues con un paciente sospechoso de traer un coronavirus, que nos preocupaba posiblemente tanto más que esto, porque eso sí que se transmite por vía aérea, una enfermedad que además ha tenido una variabilidad con el que se llamó en su día el síndrome agudo respiratorio severo en el año 2001, que fue el primer coronavirus violento del siglo XXI, que mató a profesionales sanitarios de un sistema de salud tan extraordinario, de los mejores de salud pública del mundo, que fue en Canadá, y que indudablemente seguíamos con esa perspectiva. Nosotros de aquella época, aunque parezca que no traducimos esto para que también la gente lo sepa, yo creo que es bueno que se sepa, hemos creado un grupo permanente de trabajo en el que están implicados las unidades DIANA, llámese infecciosas, llámese el servicio de urgencias, llámese medicina interna, llámese el servicio de medicina preventiva, llámese UCI, fundamentalmente, y luego laboratorios, en los que tenemos que procesar, en muchos casos, este tipo de muestras y que la gente tiene que estar preparada. Es cierto que es un proceso evolutivo dinámico. En el año 2003, este hospital, el antiguo, fue el primero que hizo la preparación para una pandemia de gripe, que después, en el año 2009, tuvimos que verla, y sirvió de modelo, además reproducible en toda Europa para la actuación ante aquella situación, y eso es lo que hace que tengamos esa permeabilidad a estar, de alguna forma, en alerta permanente. Eso ayuda a trabajar, eso ayuda a que incluso además confiemos unos servicios en otros, ya que asumimos sinergias. Aparte, este hospital está dotado con 8 habitaciones de presión negativa, que son las indicadas para trabajar con este tipo de pacientes, y que incluso para trabajar con tipos de pacientes más conocidos y que son una de las plagas y epidemias que no damos vencido, a pesar del avance científico mundial, aunque podamos combatirlo y curarlo, que es la tuberculosis. Quiere decir que esto es una situación que nos permite trabajar en escala, de ir en progresión de la asistencia, por ejemplo, de que tuviéramos que tener, que en este momento, como usted ya sabe, hay un hospital de referencia en Galicia, que es el Hospital Mesoeiro, que también está muy acostumbrado a trabajar con incluso con las muestras de los pacientes de la variante de las vacas locas, el Creutzfeldt-Jakob en la variante humana, para trabajar también con los virus gripales cuando tuvimos la pandemia. Tiene un sistema además de laboratorio específicamente de seguridad biológica que no hay en otros hospitales de Galicia, y tienen gente muy preparada y magníficos compañeros a los que yo aprecio y sé que están muy preparados para asumir esa responsabilidad si fuera ello necesario hoy como Hospital de Referencia de Galicia. Y eso es lo que ha hecho que nuestros protocolos, que ya estaban formulados, hayan adaptado, lógicamente, la percepción del virus del ébola, siguiendo también directrices que nos han venido tanto de la Organización Mundial de la Salud, como del Ministerio de Sanidad, como de nuestra propia comunidad autónoma, sin dejar de tener reglados nuestros propios criterios de protocolos que teníamos ya, de alto riesgo, por ejemplo, pues para cosas tan livianas que puedan parecer como la limpieza, el protocolo de residuos, el manejo de los mismos, el manejo de las muestras biológicas con contenedores de alta seguridad, para poder mandar al Instituto de Salud Carlos III, a Majadahonda, para ser verificadas las pruebas que nosotros no tenemos en los laboratorios, porque eso tiene también su coste, y que nos pueden dar en un periodo de tiempo muy cortito, de 24 horas, la resolución por ELISA, por lo que se llama enzimo inmunoanálisis o reacción en cadena de la polimerasa o cultivo de estos virus. Esto quiere decir que de improvisación muy poco, de mejora continuada mucho, de utilización de lo que llaman los equipos de protección individual, que desde el mes de agosto habíamos hecho acopio de trajes. Evidentemente toda la red gallega no tiene el mismo estocaje, nos ha desbordado todo el país. El otro día salía que en la Comunidad de León los hospitales tenían que haber recibido con carácter de urgencia trajes. Las casas comerciales ahora, entre comillas, les viene un beneficio dado también importante en esto, y yo creo que esto impulsará también muchísimo la investigación para conseguir productos biológicos para la prevención en forma de vacunas o inmunoglobulinas, tratamientos que sean específicos para este virus. Lógicamente lleva un periodo de tiempo el conocimiento científico de esto y la producción. No es tan sencillo el hacer. Hoy tenemos líneas de investigación celular que ya están en pleno desarrollo y muy mejoradas para las nuevas vacunas de la gripe. Pues para esto yo creo que la investigación en la línea celular será un magnífico caldo de cultivo extraordinario que le venga a los laboratorios la posibilidad de desarrollar este tipo de tratamientos. Y lo mismo que lo tenemos para el hospital, lo tenemos también con la red de atención primaria. Hay que darse cuenta que tenemos 85 centros de salud en la provincia de Lugo,
que las dificultades físicas son reales con respecto a que nosotros tengamos preparado una estructura y una logística dentro del hospital con la individualización de unos boxes dentro de la propia unidad de urgencias, poder hacer una zona cuarentenable. Por eso los protocolos específicos de desarrollo en primaria tienen también su realidad y también en ese camino se está trabajando y sobre todo en la formación. No es lo mismo sacar un vídeo en que parece muy sencillo el poner un traje, sí, verlo y usted lo comprende, por lo que todavía nos queda parte de información de saber dónde, me parece que ya lo dije al principio, se produjo la ruptura de la trazabilidad del trabajo, de protección en la gente que estuvo atendiendo a estos dos misioneros. Es muy importante. Posiblemente nuestra compañera, primero por el estado de, entre comillas, de shock que ha tenido que sufrir, se ha enfrentado al filo de la navaja y esperemos que en poco tiempo en el grupo de trabajo interno se pueda saber. El hablar de que si manifiestamente ya no quiero casi ni entrar en ello, de que se fue por tocarse en la cara, en una piel sin solución de continuidad, aunque vaya fluido, es prácticamente imposible. Otra cosa es que tocara mucosas o que en el manejo del cadáver, cuando se retiró, porque ella estuvo ayudando, o en el manejo de los elementos cortantes y punzantes, en un momento determinado pudiera, aunque se trabaja con mecanismos de seguridad, haber sufrido. No lo sé, hacer especulaciones de este tipo no nos lleva a nada. Queremos saber la información que nos propicie Estados Unidos con sus problemas de protocolo, queremos saber la información real de lo que está pasando en otros países de Europa, y eso es muy importante para nosotros. Queremos saber y verificar información que nos puedan dar del núcleo donde están trabajando nuestros queridos compañeros, y muriendo, por cierto, porque no tienen los mismos medios que tenemos aquí en esos países. Van 297 sanitarios muertos desde que a finales de abril murió Omar Khan, de 39 años, que era el jefe de los servicios médicos de Sierra Leona y que era escrupulosísimo en su revisión constante del traje. Tenía un espejo de cuerpo entero, se miraba, a veces no tenían la posibilidad de estar compañeros que le ayudaran y bueno, pues fue el primer compañero que se le haya hecho un homenaje internacional ahora. Y bueno, pero nuestra profesión es esto, cuidado. Nuestra profesión no es jugarnos la vida, es jugar con conocimiento y con seguridad, pero indudablemente tenemos unos riesgos mayores que el que no trabaja en este sector para lo que estamos hablando, ¿no? Para el riesgo biológico. Después se podrá interpretar que si la variabilidad de la contextualización, pues de lo que el Ministerio ha hecho con respecto a la secuencia operativa, se retrasaron en tomar decisiones. Yo creo que cuestionar eso no lleva a nada, porque es difícil coordinar una actuación novedosa. Se tomaron decisiones que, vuelvo a decir, quien tiene que tomar decisiones tiene responsabilidades. Sí. Y muchas veces puede hacerse que la secuencia que con una instrucción técnica profesional se creía que iba a salir en un sentido, se rompa por lo que sea. Otra cosa es ocultar lo que está ocurriendo, que en ningún momento debemos de hacer los profesionales. Nuestro deber deontológico exige, eso sí, la salvaguarda y tutela del paciente que estemos atendiendo. Eso bajo cualquier prisma, y ustedes mismos lo saben, debemos de mantenernos fieles a esa encomienda que se nos ha dado desde el momento del juramento hipocrático y de nuestra responsabilidad y nuestra actividad profesional. Pero lo que no podemos ocultar es que hemos pensado que teníamos todos los datos, toda la eficiencia perfectamente estructurada para recibir algo que nos era extraño, con unos medios técnicos plausiblemente buenos, pero con una deficiencia en el protocolo. Lo hemos visto. La persona, que era un contacto de riesgo, en este caso los profesionales que estuvieron atendiendo y nuestra compañera, la auxiliar de enfermería, tendría que haber ido directamente ya para la unidad asistencial que estaba diseñada, que era el Hospital Carlos III, y no ir a un hospital intermedio como era Alcorcón, que no tenía ni preparación ni información. Luego la deficiencia en la transmisión de la información a través del 112, del suma de allá, en fin, fueron toda una serie de cosas que sí las conocemos y que yo creo que ahora ya las hemos madurado y creo que ya se han comunicado suficientemente, gracias a ustedes, también a la población. El resto es lo que la ciencia nos vaya dando y el buen hacer, la formación
probarse el traje, sacárselo, eso hay que hacerlo muchas veces. No vale el que yo esquematice o mi equipo o el equipo que colabora con nosotros de prevención de riesgos laborales. La demostración tiene que ser la educación por la acción. Uno mismo tiene que ensayar, ponerse el traje, sacárselo, vigilar. Nosotros tenemos diseñado, nunca va a estar ningún trabajador solo, ni siquiera en el diseño que tenemos ahora, que me preguntaba usted, que es esperar a que venga desde la base, que es en Santiago, el 061, con la ambulancia medicalizada para ser trasladado al Hospital Mesoiro, es como está configurado, no sé si cambiará en estos días o no. Nosotros lo que tenemos que hacer es la atención inmediata, mantener en un régimen de seguridad a toda la población y, evidentemente, mantener también un régimen asistencial a la persona que sea sospecha de caso. En la unidad que tenemos ya diseñada, tanto en primaria como en el hospital, esperar a que venga y prestarle, evidentemente, la asistencia que sea necesaria, porque lo más normal es que venga simplemente con una sintomatología como la definida, de riesgo y con el criterio epidemiológico, ¿no? Que venga de alguno de estos países o que haya estado en contacto con una persona enferma. La sintomatología quizás ya no sea, pienso yo en este momentito, patrón oro, y más se me ahora que vamos a tener sintomatología muy parecida, como usted sabe, por la época estacional en la que estamos, e incluso lo de la fiebre con antitérmicos, etcétera, no sirve para, como pasó con esta compañera, para indicar. Y había antes una alarma que era que ella había estado trabajando con estos pacientes, ¿no? Pienso que lo tenemos muy bien estructurado, tenemos capacidad técnica, tenemos capacidad física en cuanto a que en otros hospitales a lo mejor no tienen la suerte que nosotros tenemos de tener grados diferenciales dentro de la unidad asistencial de urgencias para poner zona cuarentenable sin que ello impida que los 190 o 200 personas que van casi todos los días a esa magnífica unidad de trabajo de maravillosos compañeros que tenemos en el servicio de urgencias de nuestra ciudad, por suerte para nosotros, yo hablo ahora como paciente incluso, y quiero decir que eso nos da confianza. No tenemos todos los niveles que puedan pensarse desde el punto de vista de la elucubración científica en ningún lugar del mundo, ni en el Mount Sinai ni en ningún otro. Pero creo que muy poquito tendríamos que envidiarles, ni siquiera desde el punto de vista asistencial de internamiento con estos pacientes. Pois con esa, non temos máis tempo por hoxe, con esa mensaxe positiva de que o Hospital Lucas Augusti está perfectamente preparado e que leva meses traballando dende o servizo que vostede dirixe, nos despedimos da audiencia. Moitas grazas, Carlos Quintas, por acudir á chamada de Telelugo. Muchas gracias a ustedes, porque esto es lo que ayuda a que la sociedad comprenda de mucha mejor forma lo que de otras vertientes de información provocan alarma y es innecesaria e injustificable. Muchísimas gracias a ustedes. Moitas grazas, sobre todo, a vostedes por seguirnos unha noite máis na entrevista aquí en Telelugo. Convidámolos a que nos sigan na vindeira entrevista o mércores que ven á mesma hora, ás 10 da noite. Boas noites.